Pasaron 31 minutos ya de las 10 de la noche y llegó el momento, como cada día martes, de nuestro segmento de Palabra Invertida con Javier del Ponte. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un poco apestado y congestionado por el clima, la verdad que no tiene clemencia, seguramente no soy el Mira, único. no sos el único y yo estoy también en ese proceso, así que lo único que nos queda es sobrepasarlos, nada más que eso. Así es. Es un estado gripal que todos vamos padeciendo. Bueno, vamos a decirle a la gente primero los saludos. Primero los saludos, bueno, saludos a Daniela que en este momento está pendiente del segmento, así que un abrazo a ella. Saludos a todos los que están en este momento adhiriendo a la transmisión en vivo por Instagram desde mi cuenta personal que es Javier del Ponte, así que saludos a ellos. Saludamos. Y también un saludo especial a Diego, próximo colega, futuro colega de esta profesión. No sé si en este momento se estará aprendiendo, pero bueno, saludos a él. ¿Psicólogo? Todavía está en camino, todavía está en camino, pero no le falta mucho. Y la otra vez estuvo escuchando el segmento y me dijo que le había parecido muy interesante la convocatoria al insulto, ¿no? Que yo había finalizado la vez pasada. Sí, y me dijo, bueno, ¿por qué no lo colocas en un segmento? Así que seguramente la semana que viene vamos a estar haciéndole honor a su pedido, al pedido de Diego, así que vamos a estar trabajando algo del insulto, de la mala palabra. Está muy bien. ¿Qué es lo que surge? A mí cuando decimos insulto, después vamos a hablarlo, pero me recuerda a mi maestra que era muy mal hablada y ella lo tomaba como algo, una vez que pasa determinada edad, esa forma de ser mal hablado llega a ser hasta gracioso. Pero bueno, es una forma de ser, ¿no? Esto, en la vida. Bueno, habría que ver cómo lo tomamos. Si claro. Lo vamos bordeando por ahí o podemos añadirle alguna otra arista al análisis, por supuesto. Sobre todas las cosas, vamos a pensar en que para mi punto de vista no hay malas o buenas palabras, hay palabras. Bueno. La intención que uno le pone tiene que ver con eso, ¿no? Es interesante justamente eso, me parece que algo por ahí vamos a ir tomando, Julio. Creo que voy a tomar eso que dijiste, ¿sí? Dale, Sí, por supuesto. Bueno, aquí Misty Craven, puede ser, sí. Y me dice que se escucha bajo, espero que ahora esté escuchando mejor. A ver si lo subimos un poco entonces para... Ahí lo subimos. Qué bárbaro. Bueno, que nos vayan avisando a ver si en la transmisión se escucha como debería. Bueno, mientras tanto, lo que podemos hacer es, ¿querés que lea esto o querés que vaya? Sí, tenemos para este segmento lo que vamos a hacer es una continuación, ¿sí?, de lo que habíamos comenzado a charlar la vez pasada sobre la cuestión del amable, ¿no? Esa posición en donde parece de alguna manera, ¿no?, camuflarse según, ¿no?, lo que los demás aman. Por lo tanto, parecía ser, digamos, que este amable de alguna manera se perdía a sí mismo, ¿no?, en este intento de ser amado por todos. Entonces, dándole continuidad a eso que habíamos comenzado a trazar, vamos a hacer la lectura de un pequeño escrito, digamos, que fue algo así como un juego en realidad que hice, que lo titulé Historias tragicómicas del desencuentro sexual, y a partir de acá, digamos, vamos a empezar a trazar algo en relación al amor, una nueva perspectiva en relación al amor que está en consonancia con lo que habíamos trabajado la vez pasada, con esto que yo había dicho, no hay intersubjetividad, es decir, de que esencialmente en toda vinculación de amistad, de pareja, es decir, todo el lazo de amor, nos vinculamos fundamentalmente a un objeto que vemos en el otro, ¿sí? No a la persona, sino que la vinculación a la persona está sostenida por esa vinculación a un determinado objeto. Lo vamos a estar analizando a partir del relato que vas a hacer ahora vos, Julio, de la historia 2, ¿sí?, del documento que te dejé. Bien, dice así: la concordia había quedado establecida. Él y ella se encontraron en una cervecería céntrica. Para eso había bastado un cruce de miradas, una sonrisa y un hola por parte de él, para que en medio de la vereda se suscitara una seductora charla. Cerveza en mano cada uno, y él exponía con vehemencia cada uno de los puntos de su currículum, escenificando la apuesta que realiza un pavo real para llamar la atención de su partener. Comentó sobre sus exposiciones en congresos médicos, enumeró cada una de las instituciones en las que había trabajado, a la vez que dejaba muy en claro su saber sobre cada tema de cultura general que se tocaba. Ella no miraba, bostezaba en sus adentros, simulando externamente una sonrisa muy bien preparada. Él pidió la bebida más cara y la instó para que hiciera lo mismo. Elegí sin mirar los precios, despreocupate, dijo con aires de suficiencia.
Ella solo sonrió con su mejor prototipo, evitando dar algún signo de que el aburrimiento era demasiado y pensaba en irse. Recién pasaron 40 minutos, pensó al mirar disimuladamente el celular. No puedo irme ahora. ¿Te gusta la literatura?, preguntó ella intentando cortar la exposición sobre las potencias de su cita. Sí, pero no sé nada de literatura. Leo porque me gusta y no se lo digo a nadie, respondió él con la voz más tenue, demostrando un atisbo de vergüenza o inseguridad. A ella le brillaron los ojos y con una sonrisa genuina transformó el encuentro. Bien, Julio, me gustó mucho tu lectura, siempre admiro la capacidad que tenés para poner en juego ese objeto voz, digamos, que tanto utilizás en las noches. Fue una sola lectura, prácticamente una improvisación, así que... Una lectura a primera vista, como dicen. Es una de las cosas que mejor me sale. Bueno, la verdad que fantástico, fantástico. Gracias. Bueno, para los que estuvieron ahí escuchando y deleitándose con tu relato, pudieron haber visto, o mejor dicho, oído en esa última frase, que si querés la podés releer, Julito. Lo cerraste el archivo. Acabo de cerrarlo, perdón. Bueno, decía esto de que a partir de que él comenta de que de eso no sabe nada, de que de alguna manera con timidez, digamos, se sitúa en ese campo de no saber, de que parece que hay algo que falla, que hay algo que falta, en ella se produce por primera vez una sonrisa genuina. ¿Bien? Y el relato termina ahí, en cómo esa sonrisa genuina, a partir de la falla, es decir, de aquello que de alguna manera se produce como insuficiencia, como falta de potencia en él, ¿sí? Todo eso transforma el encuentro, dando justamente posibilidad al encuentro, que hasta ese momento tan solo eran ni más ni menos que dos personas cercanas en el espacio, pero completamente desencontradas. Sí, Ahora, una de ellas absolutamente aburrida y la otra queriendo figurarse algo que no era todo el tiempo, esa cuestión de querer demostrar qué es lo que uno sabe. Bueno. Claro, ¿no? Esta persona que desplegaba todo aquello en donde se sentía cómodo, en sus potencias, ¿no? Es decir, aquello que al menos parecía ser un signo de su poder, ¿no? De su amplio poderío. Y ella aburrida. Sin embargo, el momento en donde se transforma todo, donde gira el encuentro y donde de alguna manera se produce un atisbo de encuentro, es cuando en él se produce una fisura. Fisura que a ella le produce esta sonrisa genuina, es decir, que de alguna manera algo empieza a gustarle del encuentro. Pero entonces, retengamos esto, porque yo la vez pasada decía, el amor no es sobre la persona. En el amor se trata de lo que uno mismo puede verse, ¿sí? De lo que uno mismo puede ver, ¿sí? Reflejado en el otro. Es decir, que de alguna manera ese otro como objeto funcione como soporte de mi propia imagen. Ahora, preguntémonos, hasta antes de que él se muestre con esa fisura, ¿qué era lo que le retornaba a ella? Absolutamente nada. No tenía ningún tipo de cabida respecto de ese hombre, ¿sí? El hombre no podía ser soporte de ella, porque ella no podía verse en él, porque no había ningún lugar en donde ella pudiera insertarse respecto de él, es decir, tener un lugar respecto de él. Ahora, en el momento en donde aparece esa fisura, donde algo de toda su potencia falla, es como si, vamos a decirlo de esta manera, desfalleciera, como que hubiera una pequeña caída, ¿sí? De ese nivel de potencia, y justamente en un punto que a ella le interesa y le convoca, como era la literatura, aparece esta sonrisa genuina que transforma completamente el encuentro. Es decir, que en ese punto se produce justamente un encuentro. ¿Cuál? Que ella encuentra un lugar en donde poder verse en él como soporte, en él como espejo. ¿Sí? Entonces... Perdón, ¿tiene que ver con la inseguridad eso? O sea, la inseguridad del otro en ese instante de demostrar la vulnerabilidad como su talón de Aquiles, su lugar donde era débil, donde era flojo, y a ella la potencia en la seguridad de saber, ahora sí te tengo agarrado, ahora de esto ya vamos a hablar porque yo sí sé. Bueno, esto que vos traes, Julio, es importante y es interesante, porque lo podemos poner en otro nivel de este análisis, y por ejemplo respecto del amable, ¿no? Lo que, vamos a decir así, popularmente se llama el inseguro, ¿sí? Esa inseguridad tiene que ver justamente con que de alguna manera no sabe situarse respecto del otro, no tiene una posibilidad para situarse. Ahora, esta, vamos a decir así, esta búsqueda de ser
amado por todos, porque ese es el amable, ¿sí? Encuentra de alguna manera una determinada posición cuando el otro le pide algo. Es decir, cuando el otro manifiesta qué es lo que ama. Entonces el amable se ubica respecto de lo que el otro quiere. ¿Sí? Entonces yo decía, en ese juego se pierde. Se pierde y se encuentra al mismo tiempo. Es decir, se pierde como tal y se encuentra respecto del otro. Claro. ¿No? Ahí uno podría ubicar lo que popularmente se dice inseguridad. Pero no es ni más ni menos que no poder ocupar una posición más que en la referencia total al otro. ¿Sí? Claro, claro. Lo situamos en el amable a eso. Ahora, en esta escena, yo no diría que se trata de la inseguridad, sino que podríamos referir que, respecto de él, haberse permitido decir, de esto no sé, por más que haya sido con este dejo de vergüenza, con un hilito de voz. Con un hilito de voz. Eso que ¿no? transformó el tipo tan seguro que hablaba antes en alguien. Claro, justamente porque ese es el punto en donde, claro, su potencia falla. Sin embargo, ese es el punto donde puede recuperarla a partir de ella. Claro. ¿No? Porque es el hueco en donde ella misma puede, ¿no? Justamente hacerse un lugar, entrar en él, entrar en las coordenadas del deseo de él. ¿Sí? Eso es lo que yo planteaba fundamentalmente la vez pasada cuando decía que no hay intersubjetividad, que uno no se relaciona a una persona, se relaciona a un objeto. ¿Cuál es el objeto que está en juego en esta relación, supongamos, de parte de ella? Sí. El objeto de su propia imagen. Claro. Es decir, como verse que algo sabe, ¿sí? Y que puede darle al otro también respecto de lo que el otro no sabe. ¿Ven? Sí. Es ese objeto imaginario que retorna a partir de ese otro, pero que el otro permite, a su vez, hacer retornar. Es decir, que él permite un lugar, ¿ven? Le da un lugar en el que ella pueda verse. Eso es lo que uno ama, fundamentalmente. No a la persona, sino lo que ocupa respecto de esa persona. Porque si uno dijera que ama a la persona, la tendría que haber amado desde un principio. Tendría que haberle interesado, tendría que haberle atraído desde un principio. Es decir, mientras él exponía todas sus potencias. Sin embargo, eso a ella le aburría. Llegó un momento que efectivamente la hacía bostezar. Entonces, ¿qué es lo que amó? ¿Qué es lo que le sedujo? ¿Qué es lo que le resultó completamente atractivo? Si no es justamente el punto en donde él desfallece en su potencia y ella aparece como pudiendo ocupar un lugar en él. ¿Sí? Claro, en un hombre potente, pero ella siendo, digamos, la garantía de él. Algo así como que detrás de todo gran hombre hay una mujer. Bueno, justamente esa frase la otra vez la estaba utilizando para trabajar con unos alumnos lo que sería, digamos, la feminidad entendida desde el psicoanálisis, ¿no? Y yo les decía que despejen la idea, digamos, esta ilusión, incluso manchada por cierto movimiento político, de que esa frase es peyorativa. Para mí no, bajo ningún aspecto, plantea una posición peyorativa o de disminución respecto de la mujer. Porque si no, y lo pongo con este ejemplo, sería creer que la pintura y las terminaciones de un edificio son más importantes que sus cimientos. Ahora, ¿el edificio se puede sostener, digamos, sin los cimientos? No. Y me parece que esa frase popular, con todo lo de imaginario que tiene, ¿sí?, radica justamente en esto que vos situaste, Julio, como comparativo respecto de la historia. Es decir, que ahí la mujer está sosteniendo la potencia del hombre, pero ella misma es el signo de la potencia, no es el hombre. Ella es el signo de la potencia, ella sostiene, ¿sí?, en esa relación la potencia. Por eso, me da la idea como que en realidad el punto débil está reforzado precisamente por quien lo acompaña. Justamente. Entonces como que no se termina viendo nunca ese punto débil de la persona. Precisamente. En realidad tiene que ver con un poco con quien esté en ese momento, ¿no? Bueno, eso políticamente, es... yo siempre me preguntaba si Evita hubiese sido Evita sin Perón y si Perón hubiese sido Perón sin Evita. Y yo creo que ninguno de los dos hubiese sido lo mismo sin el otro. Claro. Entonces, para mí es tan importante uno en la vida del otro como el otro, más allá de una cuestión política que haya ocurrido, social en su momento. Sí, claramente. Pero históricamente, para mí, ella era mucho más importante que él, porque fue la que realmente lo apuntaló, lo empujó, lo hizo ser quien era. Y no era la que estaba delante. No, por supuesto. No tiene, me parece que creer que la cara visible, digamos, aparece como privilegiado, es justamente
disminuir, digamos, en este caso, la función y la figura de la mujer en este aspecto, ¿no? Situando lo que vos traías, Sí, ¿no? sí, sí. Detrás de un gran hombre y una gran mujer, digamos, me parece que no está poniendo asimetría en ese aspecto, sino que justamente, digamos, parece ser como que ambos, por más que uno esté detrás y otro esté delante, digamos, aparecen en un pie de igualdad y de sostenimiento mutuo, Sí. ¿no? Bueno, Igual en ese creo sentido, que sí. es con humor, ¿eh? No sé por qué, pero me parece que uno se lo tomó en serio la frase, pero porque hay otra frase que dice que detrás de una gran mujer hay un pobre tipo. Entonces, en contraposición, Claro, pero lo- ahí no sabemos si pobre, por lo menos en falla. bueno, Y reconociéndose en falla como todos. bueno, Y ese es el punto. Es que nadie no está en falla. claro, Digamos, la falla es común a todos. totalmente, Esa fisura, digamos, es común a todos. Ahora, esa misma fisura es el lugar en donde nos permite, digamos, algún tipo de relación con otro. ¿Vean? Cuando yo decía que no hay relación interpersonal o no hay relación intersubjetiva, es porque no nos relacionamos a la persona, nos claro, relacionamos o amamos respecto de lo que la persona nos puede ofrecer como lugar. ¿Bien? claro. Y esto es lo que estamos trabajando, justamente, digamos. Ella empieza a interesarse en él a partir de que él muestra su falla. Lo que no quiere decir que todos no estemos fisurados, que no estemos fallados, al contrario, todos lo estamos. Lo que pasa es que algunos intentan, bajo todos los medios, digamos, ocultarlo. Y Parecen bueno, y de alguna perfectos. manera eso aparece como un imposibilitador, digamos, también de las relaciones. Podríamos decir, ¿no? A priori, jugando un poco. Sí, ¿Bien? sí, sí. Ahora, me Ahora, no hay gustaría una terminar. cuestión Sí. social ahí, no te van preparando en la vida como para supuestamente ser el mejor de la clase, el mejor en el equipo, el mejor amigo, el mejor esto. Bueno, No los preparan para ser uno más. bueno, Hay un justamente concepto eso, sí, de social sí. desde hace años de creer que siempre el que es primero es el ganador. Y en realidad para mí el ganador es el segundo, porque aprende una lección enorme que el primero por casualidad de la vida no aprendió. Bueno, eso me interesa lo que decís, Julito, porque de alguna manera es la búsqueda idiota del hombre, pero desde los principios de la existencia, Sí, digamos, ¿no? La búsqueda de la perfección, la búsqueda de sí, la sí, excelencia, es la búsqueda idiota, claro, tal desde los cual. principios de la existencia de la humanidad, Volvemos a lo de digamos, la ¿no? zanahoria, el Claro, burro que va detrás de la zanahoria exactamente, digamos, creyendo en que existe, y que ¿no? la va a alcanzar. Y entonces poniéndose en esa búsqueda realmente tonta, digamos, hasta te diría desgastante y muchas veces frustrante, ¿no? Sí, sí, Y hablando de la frustración, y con esto quería terminar, pero antes de que termine, o después de que termine el segmento, recordámelo de Perón y Evita, por favor. bueno, ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que estaba diciendo? Hablé de la frustración, ¿no? ¿Por qué dije esto? Veníamos trabajando la idea de que esta mujer se relaciona a este hombre respecto de un lugar que puede ocupar para él. ¿Sí? De alguna manera, esto en términos populares aparece mencionado como yo soy todo para él o él es todo para mí. ¿Sí? Eso nos lleva a la dimensión ilusa del amor, a la dimensión, les diría, hasta problemática del amor. y sí, Porque escuchen la manera de decirlo, nadie es un todo. claro, escuchen la manera de decirlo y cómo de algún modo trasciende la poesía y empieza a ser y empieza a resonar un poco posesivo. Él es todo para mí. Claro, Ella es todo para mí. Empieza a sonar posesivo. ¿Sí? Y suena también a que justamente, no es nada para el resto. exactamente, Tremendo eso. es todo para mí Claro, y no es nadie para el no es resto. nadie para el resto. Justamente ese es el punto en donde la mayor ilusión del amor puede recaer en las mayores frustraciones y en los mayores dolores. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo como objeto soy todo para él, ¿sí? No me voy a permitir que él desee por fuera de mí. Claro, ¿Bien? Si vamos a poner con un ejemplo también bastante tonto y cómico. Supongamos que una pareja había arreglado para ir al cine, ¿sí? Y él en un momento le dice, mirá, me llamaron mis compañeros, nos vamos a jugar un partido de fútbol, después vamos a comer un asado, vamos mañana al cine. sí, Y ella no puede tolerarlo. Entonces empiezan a discutir, ella termina accediendo a que él vaya, pero llorando se queda en su casa, le manda mensajes, ¿sí? Y de sí. alguna manera ninguno de los dos disfruta. ¿Bien? O al revés. O al Termina revés. haciendo lo que él no vaya, él termina yendo donde ella cree que vaya, que es lo Y más ninguno de común, los dos disfruta. como siempre. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ella está en una posición de efectivamente creer que es todo para él y que por lo tanto él no puede desear nada por fuera de ella. Claro, Y cuando aparece
algo del orden del deseo que no la convoca, la frustración es enorme, porque efectivamente cree serlo todo. Ahora, si respecto de esta ilusión del amor, que no digo que no tenga que estar, es algo interesante, digamos, para vivir, para transitar. Ahora, con un ojo cerrado y con un ojo abierto. Es decir, con un ojo en la ilusión, ¿bien? Pero con el otro sabiendo que es una ilusión. Es decir, que el otro, como esencialmente desea otra cosa más allá de mí, Sí. y no soy yo, puede desear. Y yo también. Claro ¿Ven? que sí. Y no todo se termina y se reduce en esa persona. Por lo tanto, digamos, con esto que yo digo, con un ojo abierto y con un ojo cerrado, es decir, pudiendo reconocer esta dimensión de ilusión en el amor, ¿bien? Y de que no se trata del todo, sino que se trata de dos personas que con sus fallas intentan desear un poco, ¿sí? Uno puede transitarlo con un poquitito menos de frustración, con un poquitito menos de dolor, cuando no se encuentra respecto de las coordenadas del deseo del otro, ¿sí? Y así también se encuentra habilitado un poquitito para desear. ¿Bien? Todo esto porque, respecto de otros segmentos, yo había dicho que entre el amor y el deseo hay un chisporroteo, digamos, que de alguna manera se resisten mutuamente cuando quieren estar demasiado cercanos. Cuando el amor quiere tapar al deseo, el deseo parece repelerlo. Son como dos imanes de un mismo polo. Claro. Mientras están a una determinada relación, lo suficientemente cerca, pero lo suficientemente lejos, se mantienen bien. Ahora, cuando uno intenta acercarse sobre el otro, termina repeliéndose. Ajá. Justamente a eso apunto. Mientras el amor, dentro de este nivel de ilusión, digamos, mantenga de alguna manera su distancia respecto del deseo, es decir, entendiendo que uno no es todo para el otro y que el otro no es todo para sí, puede mantenerse todavía y resistiendo la relación entre el deseo y el amor. Bien. ¿Cerramos ahí? Cerramos ahí, vamos a lo que... que habíamos dicho. Exactamente. Perón y Evita. Veníamos hablando, claro, de la figura de la mujer, ¿no? Como esto de detrás de un gran hombre y una gran mujer. Y creo recordar, digamos, había estado trabajando con unos estudiantes esta figura, y no solo se la había hecho notar en esto que vos situaste de Perón y Evita, sino se la había hecho notar en Edipo. También. Cuando Edipo se ciega los ojos, al final de Edipo Rey, Sí. quien lo acompaña, digamos, en su camino de destierro, una vez ciego, es Antígona. Es decir, es su hija, una mujer, siendo para él, digamos, la luz de sus ojos. Claro. ¿Ven? De alguna manera, vamos a decir así, recomponiendo esa potencia que Edipo había perdido, es decir, dándole la vista que él no tiene. ¿Bien? Por otro lado, piensen en la figura de la reina. En la figura de la reina, no solo en el ajedrez, sino en la de reina de la Edad Media. La mujer muchas veces, independientemente de que cierto movimiento político lo toma como peyorativo y despectivo, creo que tanto el hombre como la mujer estaban atados por esta cuestión cultural, pero las mujeres terminaban siendo, de alguna manera, las que unían imperios. Claro. A partir de esta entrega, digamos, a otro rey, unían imperios completos, que ni siquiera miles y miles de hombres alzados en armas podían hacer. Sí, unían o separaban. O separaban, Claro. ¿sí? Totalmente. Pero en términos grotescos. Sí, sí. Es decir, una concha valía más Claro. que miles y miles de espadas. Entonces, no me parece para nada peyorativo la posición de la mujer en este aspecto, es decir, de sostén de potencia, cuando muchas veces unían, ¿sí? Justamente en esa posición que podríamos decir de alguna manera sacrificial en relación al otro, unían imperios, y que podríamos situar también la función de la abuela, ¿sí? La función de la abuela que con su producción de comida para batallón reúne toda la familia, y la familia queda efectivamente, digamos, reunida y encontrada a partir de la función, digamos, de esta abuela, ¿no? De alguna manera produce punto de encuentro, ¿no? Esta Bueno, gran de alguna madre manera... nuestra. Esta gran madre, digo, como dicen los Sí, ingleses, que sí, como me gran- parece que en ese sentido, digamos, está bueno para ir trabajando de alguna manera a partir de estas figuras, ¿no? Cierta función de lo femenino que no es para nada peyorativo, al contrario, me parece digno de rescatar y de alguna manera de darle estatuto que merece, sí, por supuesto, ni de privilegio ni peyorativo. El estatuto que hay que darle, ¿sí? De reconocimiento. Bien. Bueno, antes que nada agrego Chuck. Sí, Sí, Andrea, sí. ¿qué tal? Bien, dice que le gustaría que fueran más largos los segmentos.
Así que bueno, será cuestión Bueno, de que André, sí. Andrea sume algo aquí como para que el segmento se haga más largo. Porque Bueno, o si no puede podría llegar a escuchar, ser una opción. puede escuchar más segmentos en YouTube, ¿viste? En nuestro canal de También, YouTube que tenemos también. subidos todos los segmentos hasta el momento y lo estamos empezando a subir también algunos con los videos de las transmisiones de Instagram. En la Ah, muy medida en que bien. podemos lo estamos haciendo. Así que bueno, Andrea puede recordar y revivir algunos de los otros segmentos, temáticas similares hemos trabajado, así que puede darle continuidad a muchos temas. Dale, buenísimo. Gente, les recuerdo, Javier Del Ponte, nuestro psicólogo psicoanalista. Si quieren contactarse con él, lo tienen que hacer a través del 153 66 4491. Repito, 153 66 4491 para tener un turno, poder charlar y sacarse todas las dudas, conflictos o problemas que tengan encima. No sé si sacárselos, No pero sé por si lo sacarlos, menos, ¿no? por lo menos exteriorizarlos. Eso que se Ponerlos decía. en juego, claro. Sí, sí. Exteriorizarlos ya es un gran paso. Bueno, Javi, ¿algo Muchas gracias, más? Bolito. ¿Algo más? Con eso estamos. Con Me eso imagino, estamos. saludos a todos los que nos siguieron en la transmisión de Instagram, saludos a todos los que estuvieron desde el canal tradicional de AM y también de FM 106.1. 106.1. Así que bueno, saludos a ellos, a todos los que están silenciados, que siempre nos escriben, Francisco, Isabel, Francisco está Lea. desaparecido. Está desaparecido. Bueno, de todos modos le mandamos los saludos a ver si los Dale. convocamos un poco. Dale, dale. Bueno, gracias. Hasta la Javi. semana que viene. Hasta la semana que viene. Noticias. Servicio informativo. Panorama de noticias. De esto se habla en el mundo. Organizaciones sociales campesinas de Colombia Para- convocaron un paro nacional a partir de hoy. Es por incumplimiento a Entre los mi acuerdos tos. de paz, especialmente en sus puntos 1. Yo era el que tosía. Y él que está con los mocos. Somos un desastre. Entre los dos.